En el capítulo anterior del Pulso, les dije que abril era el mes con más homicidios de este 2024. Bueno, pues ahora en este capítulo les tengo el fin de semana más violento. Justamente este fin de semana. Estamos hablando del 17, 18 y 19 de mayo. Juntando esos 3 días, viernes, sábado y domingo, estamos hablando de 280 homicidios dolosos según los registros oficiales. Yo siempre les doy cifras oficiales. Estamos hablando de 93 diarios. Estamos hablando del día más violento de lo que va de este 2024. El domingo, 19 de mayo, con 104 homicidios dolosos. Estamos hablando de prácticamente 4 por hora. Estamos hablando el 19 de mayo, justamente el día que se presentaron pues estos queridos candis para la presidencia para hablar en el último debate justamente del tema de seguridad. Y oh surprise, no tuvimos absolutamente ninguna propuesta. Tuvimos ataques, acusaciones, tuvimos denostaciones, tuvimos críticas, tuvimos lo que quieran, pero no tuvimos una propuesta clara. Si seguimos como vamos a estar peor que nunca. Ya en este gobierno, el actual, el que defiende Claudia Sheinbaum, tenemos el récord de más homicidios dolosos. Pero como no hay ningún proyecto viable, no hay ningún proyecto claro, pues seguramente vamos a seguir contando muertos. Y no solamente muertos, sino también hay que contar desaparecidos. Y no solamente desaparecidos, también hay que contar las fosas. Y no solamente las fosas, sino las crisis forenses que hay prácticamente en todo el país. Así que esta cifra del número de homicidios durante este sexenio, prácticamente habría que aumentarle todas estas cifras de las que estoy mencionando, de las cuales prácticamente no sabemos absolutamente nada. Es lamentable que tengamos 3 candidatos a la presidencia y ninguna propuesta clara, porque lo que defiende Xóchitl ya lo vivimos, y Maínez pues vive de sueños, así de sencillo. Es muy grave porque llevamos 3 debates presidenciales y no tenemos un camino claro de cómo acabar con la violencia. Y no solamente es eso, sino que además no existe ningún plan estratégico para que esto disminuya. Estamos aumentando el número de muertos, el número de homicidios, el número de delitos, el número de todo. No hay algo que pudiéramos decir, por aquí nos podemos seguir y de aquí algún día esto se va a componer. No se va a componer. Y es lamentable, porque estos debates nos cuestan mucho dinero. Estos debates no presentan propuestas y ya no va a haber otro debate. Es decir, nos vamos a quedar exactamente igual. Vota por quien quieras. De todos modos, la situación va a ser exactamente igual. Según los datos oficiales, hay 6 estados que concentran casi la mitad de estos homicidios. Entre esos estados está Jalisco, también está Chihuahua, también está Baja California, también está Guanajuato, desde luego. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en esos 6 estados? ¿Qué se va a hacer en Morelos, en Michoacán, en Zacatecas, en Veracruz? ¿Qué se va a hacer? Nada, nada, nada. Nos la vamos a pasar contando muertos, desaparecidos, fosas, restos humanos y lo mismo de siempre. Los criminales mandan, los criminales hacen lo que quieren y así vamos a seguir. ¿Cuál es el debate? El debate es que la violencia y los criminales van a seguir ganando esta partida y nosotros fregados, contando muertos como siempre. Alex Voz. Ahora que estamos en época de campañas, una de las promesas más recurrentes es
combate a la corrupción. Es lo que nos dicen, hay que combatir la corrupción, hay que combatir la corrupción, hay que combatir la corrupción. Y otra de las frases quizás más emblemáticas que hemos visto sobre todo en los debates es: presenten las denuncias, presenten las denuncias, presenten las denuncias. Bueno, justamente en este día, 21 de mayo del 2024, justamente en la mañanera, se está presentando una denuncia formal por todo lo sucedido, en este caso contra Rocío Nale. ¿De qué se trata? Pues que una diputada llegó a la mañanera, una diputada del PAN con una carpeta de este pelo, con todas las denuncias que se han hecho en el entorno de Rocío Nale. Ahí está la denuncia y se le van a presentar a López Obrador, por lo menos esa es la intención. ¿De qué tamaño es la corrupción en este país? Bueno, durante mucho tiempo se ha hablado de que si tan solo el 10% del presupuesto general se destinara a temas relacionados con la corrupción, con eso sería más que suficiente. Para que nos demos una idea de qué tamaño puede ser la corrupción en este país, tomemos como base el presupuesto de cada año. El presupuesto en este país a nivel federal es de más de 9 billones de pesos. Si estuviéramos hablando del 10%, pues estaríamos hablando de una cantidad inimaginable, 900 mil millones de pesos. Pero hablemos tan solo del 1%. 1%. Estaríamos hablando de 90 mil millones de pesos. Esto nada más es como una idea de lo que esto significa. Por ejemplo, lo de la estafa maestra que fue en el sexenio anterior con Peña Nieto, pues anda rondando por ahí de los 7 mil, 8 mil millones de pesos. Lo de Segalmex, que forma parte de este gobierno, donde hay algunos detenidos, pero donde no le han hecho nada al responsable de Segalmex, estamos hablando de 9 mil millones de pesos. Es decir, esa es la danza de los millones con las que se vive en este país. Pero aquí el problema es cómo se demuestra la corrupción. Bueno, pues aunque se ha demostrado, aunque hemos visto videos, aunque hemos visto documentos, aunque hemos visto investigaciones de todo tipo, no se hace nada con la corrupción. Parece que la corrupción no existe en este gobierno, y sí existe. Obviamente, para poder comprobar todo ese tipo de situaciones, hay que hacer denuncias. Pues ahí están las denuncias. Denuncias que se han presentado en todas formas, pero la Fiscalía General de la República, que es una de las instancias, obviamente, para investigar, ¿qué es lo que hace? Nada. Justamente se ha estado cuestionando decir, bueno, ¿cómo se puede combatir la corrupción si tenemos una fiscalía que no trabaja? ¿Cómo podemos combatir la corrupción si tenemos secretarías dedicadas a eso, como la función pública, como las contralorías y con todo eso, y tampoco hacen nada? ¿En qué momento nos vamos a preocupar seriamente por el tema de la corrupción? No solamente dar un carpetazo y decir, no, es una buena persona, no, yo la conozco, no, es incapaz. No, señores, ya es momento de que se atienda la corrupción como uno de los graves problemas de este país. Y las promesas de campaña, ¿qué son? ¿Qué son eso? Promesas, porque hasta el momento ahí están las pruebas, ahí están las denuncias, ahí están las cifras, pero no hay nada concreto. Otra promesa incumplida de este gobierno que también tiene cola que le pisen con la corrupción. Ahí les voy. Belice es un país que tiene 400,000 habitantes. Bueno, para que nos demos una idea, pues tiene mucho menos habitantes que Tonalá, por ejemplo, Tonalá, Jalisco. Nada más para que nos demos una idea. Bueno, pues ahora el presidente ha anunciado un acuerdo con ese país, Belice, para dotarlos de energía eléctrica. Ojo con ese tema. Dice uno,
¿Y por qué se le va a dar energía eléctrica a otro país cuando aquí sufrimos de apagones? Datos oficiales, acuérdense que yo nada más doy datos oficiales, los pasados apagones que tuvimos por ahí antes del 10 de mayo, entre el 7 y el 9 de mayo, en distintos lugares del país, afectaron a 2.6 millones de habitantes. 2.6 millones. Es decir, estamos hablando de que pues muchísimos más de los que hay en Belice. Y uno puede decir, bueno, pues, ¿cuál es el problema de darle energía eléctrica a Belice si Belice lo necesita? Pues si lo quieren ver desde ese punto de vista, no hay ningún problema. El problema es que vivimos una situación verdaderamente extrema. Si uno ve desde arriba el mapa de México, encima en estos momentos que tenemos la tercera onda de calor, el tercer domo de calor, si uno lo ve, ese domo de calor está encima de México, más que en ningún otro país. Por eso tenemos pues un clima más alto de lo normal, porque ese domo de calor, como se le llama, esa plancha de calor, la tenemos encima de México. Y estamos viviendo esa tercera onda en estos momentos. En estos momentos estamos surtiendo más o estamos gastando más energía eléctrica de lo que hacemos habitualmente, pues porque prendemos más la luz, porque prendemos aires acondicionados, ventiladores, aires de todo tipo y todo lo que quieran y manden. No ha habido apagones últimamente, afortunadamente, pero entonces uno se pregunta, si es que esto estamos viviéndolo de manera natural, porque nos escogieron para que el domo de calor esté encima de nosotros, ¿por qué le tenemos que estar dando energía eléctrica a otro país cuando lo primero que tenemos que hacer es asegurar la energía eléctrica de nuestro país? Miren, hay un dicho que está muy bien dicho, como todos los dichos: candil de la calle y oscuridad de tu casa. Está más claro. ¿Por qué López Obrador quiere quedar bien con Belice? No tengo la más remota idea. Ese rollo de que somos vecinos y que no sé qué y no sé cuánto, pues sí, lo comprarán algunos, pero suena muy raro cuando aquí tenemos un problema muy serio por la naturaleza que nos está aplastando con este domo de calor, y por el otro lado, pues estamos dependiendo que la Comisión Federal de Electricidad aguante esta tercera onda de calor. Entonces, ¿cómo es que no, a duras penas y tenemos para nosotros y le estamos dando a otro país? Bueno, pues ya es demasiada ayuda a países con los cuales pues sí, podemos ser benévolos, podemos darles algo, pero ¿cómo es posible que ese anuncio se dé en estos momentos cuando nosotros primero lo que tenemos que hacer es asegurar que no haya apagones aquí? Porque estos eventos de la tercera onda de calor no es nada más en estos días, son durante varios días y están pronosticados 5 ondas de calor, es decir, las probabilidades de que tengamos apagones son muchísimas, y mientras le estamos dando energía a Belice. Claro que los de Belice dicen, pues a mí me vale, a mí denme mi energía, y si a los mexicanos tienen o no apagones, me vale queso. Entonces es aquí cuando nos preguntamos, ¿quién es más importante? ¿Un señor de Belice o un señor de México? Entonces, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? La verdad, suena una aberración más de estar dando lo que no tenemos, así de fácil. Algo le picó, pero el martes 21 de mayo, el fiscal general de Jalisco pues dio una amplia conferencia de prensa sobre distintos temas. Y digo que algo le picó porque normalmente no hacen ese tipo de declaraciones. Cuando hacen conferencias de prensa, muy de vez en cuando, pues es sobre algún caso particular de estos emblemáticos que hemos vivido en Jalisco en estos últimos años. Pero conforme va mencionando algunos temas, hay un común denominador. Habló, por ejemplo, de la masacre que hubo en El Salto,
donde mataron a 5 personas. Ahí refirió que había 2 hermanas que habían sido asesinadas, 2 mujeres. También, entre otros temas, habló del caso de Lagos de Moreno. En ese momento había 4 personas desaparecidas. También se refirió, entre otras cosas, a lo sucedido con este candidato que buscaba la reelección en Piguamo, Jalisco, advirtiendo que sí, efectivamente este candidato que, insisto, buscaba la reelección por parte del PRI en Piguamo, Jalisco, pues había sido asesinado, así lo dijo el fiscal de Jalisco, por el crimen organizado. Llevamos 3 casos. También habló acerca de pues esta historia de noviembre del 2023. Recordarán a este policía que entra a una cafetería, un policía de Zapopan que entró a una cafetería y ahí lo ejecutaron. Llevamos 4 casos. También se refirió al caso del comandante que fue asesinado en un fraccionamiento en Tlajomulco, en Real del Valle. Llevamos 5 casos. Y así como esos, otros más relacionados con distintos temas, tanto a nivel accidente como a nivel accidente. Por ejemplo, me refiero al de la modelo venezolana que pues quería sacarse una fotografía mientras el tren iba pasando y bueno, ya saben que murió. Pero hablando específicamente de estos 5 casos y otros más a los que se refirió el fiscal de Jalisco, hay un común denominador. Ese común denominador es: no hay detenidos. No hay detenidos. O sea, en Jalisco, que lo dijimos, primero que todos, aquí en Telediario, que el fin de semana se rompió el récord del número de asesinatos con 21 registros oficiales, pues en este fin de semana, juntando los demás temas, pues estamos hablando de casos emblemáticos, casos que han llamado la atención a nivel nacional, y en ninguno de esos casos hay alguien detenido. Ahora estamos viviendo escenarios semejantes. Un acto de violencia en Unión de San Antonio, ahí no hay detenidos, hay un abatido, así le dicen, cuando matan a un delincuente o presunto delincuente, como quieren que se diga. El caso es que vamos juntando casos, porque si a estos casos a los que me he referido de la conferencia del martes, pues pudiéramos otros casos más, como el de los otros jóvenes de Lagos de Moreno, caso que ya está olvidado, o también pudiéramos hablar del caso del call center, otro caso olvidado, o otros más que simple y sencillamente no hay detenidos. Ese es el tema, y quiero resaltar ese tema. Es decir, el que la hace no la paga. Es una frase que he dicho 100 veces y que forma parte de lo que sucede en Jalisco. Claro, ya sé que sucede en otras partes del país, pero a final de cuentas vivimos en Jalisco y quiero resaltar esa parte. Porque mientras no haya justicia, los criminales van a seguir haciendo de las suyas. Con toda la tranquilidad del mundo pueden matar a 5 personas acá, pueden llevarse a 4 personas acá, pueden matar a un policía acá, pueden matar a un comandante acá. En todo este escenario es un escenario de guerra, es un escenario de tragedia, es un escenario de violencia y no hay justicia. ¿Por qué? Porque no hay detenidos. Algo no sucede, algo no se está haciendo bien. No es solamente contar historias, es contar historias cuyo final sea justicia, justicia que no hay en Jalisco. Ahí les voy. No me quiero morir, no me quiero morir. Ese fue el grito desgarrador de Emiliano. Esto sucedió en Tabasco, en un lugar que curiosamente se llama Paraíso, Tabasco. Estamos hablando de un menor de edad. La discusión es que si es un niño o un adolescente, da lo mismo. Niño o adolescente, estamos hablando de un jovencito de 12 años que murió por impactos de arma de fuego. No está muy claro las condiciones. En un principio se mencionó una cosa y luego otra,
pero a final de cuentas es otra víctima más. Hay estadísticas que señalan más de 3,700 menores de edad asesinados tan solo durante esta administración. Pero hay todavía más cifras que nos dan cuenta justamente de que es muy grave, porque estamos hablando de menores de edad que son víctimas de esta violencia cotidiana. En la primera quincena de mayo, más fregados, así de sencillo, sin un quinto en la bolsa. Estamos hablando de la primera quincena de mayo, estamos hablando del segundo aumento en la inflación más alto en lo que va del 2024. Estamos hablando que la meta que nos prometieron cada día está más lejana. Y estamos hablando esencialmente de dos aumentos si lo comparamos con el tema anual, es decir, un comparativo año con año. Bueno, si comparamos ese año con año, es decir, 2023 con 2024, hay un aumento considerable en lo que se refiere a combustibles, tal como se los he dicho en el pulso en varias ocasiones, la gasolina está costando más, y por el otro lado, aumento en el precio de la canasta básica. Es decir, lo que comemos, por lo menos lo básico. Es decir, que los proyectos, las ideas y todo lo que se les ha ocurrido durante este gobierno han sido un rotundo fracaso. Miren, cambiaron las estrategias del Banco de México con un agente afín a López Obrador y el resultado es cero. Número uno. Han subido las tasas de interés para bajar la inflación. Resultado negativo, es decir, no ha servido de nada. Ese rollito con el que mucha gente ha estado, pues de alguna manera señalando el tema de la inflación, de que la inflación es mundial, no es verdad. Eso ya no es cierto. Así que seguimos pagando más y más y más por lo que consumimos tanto en la comida como en los combustibles y como en otras cosas. Obviamente estamos hablando de un promedio y obviamente estamos hablando de la primera quincena de mayo. Vamos a ver cómo nos va después. Pero lo que quiero decir, porque en abril también hubo un aumento, o sea, venimos de un aumento y ahora tenemos otro aumento, es que no existe ningún proyecto de nación para mitigar, para disminuir, para parar esta inflación que está cada día más incontrolable. No hay proyectos para parar esta inflación. Lo digo también porque estamos prácticamente a unos días de las famosas elecciones y tampoco existe un proyecto nacional de alguno de los candidatos para la presidencia, candidatas y candidato para la presidencia, para de alguna manera calmar estos ánimos. Mientras, pues la gente que tiene estos recursos, estos dineros, me refiero al gobierno, pues ellos sí tienen sus bolsillos llenos. Nosotros los tenemos vacíos y no nos quejamos. Parece que nos estamos acostumbrando a pagar más. ¡Ya! ¿Quién demonios va a parar la inflación? Porque parece ser que esto es incontrolable y a nadie le importa, nada más estamos pague para no tener nada. Un aumento otra vez y ¿hasta cuándo por un demonio? Ahí les voy.